Voy a empezar dando la opinión impopular. El bloqueo de escritor no existe. He visto infinidad de veces en sitios de literatura, en Instagram, en Twitter, largos videos, comentarios humorísticos, memes y mucha información referente al bloqueo de escritor. Y siento que en cierta forma es una especie de lloriqueo de algunas personas que necesitan llamar la atención, mientras que de parte de otras se trata de estar en una zona en donde no saben qué hacer. Es decir, pienso que hay muchas personas que realmente no tienen un bloqueo de escritor, sino que realmente no saben cómo enfrentar este bloqueo. Al momento en que sabes qué es lo que tienes que hacer y tienes un proyecto claro, no puedes tener un bloqueo de escritor porque es simplemente ir dando un paso tras otro. Si vas desde un cierto punto hasta otro y la calle por donde vas está bloqueada, puedes devolverte una cuadra y tomar otra esquina para seguir avanzando y con este rodeo poder llegar a tu punto de destino. En el caso del trabajo literario es lo mismo, no hay un bloqueo de escritor, lo que debes tener es establecido un mapa a través del cual puedas desenvolverte, un camino con muchas vías distintas a través de las cuales puedas avanzar. Algunas van a ser principales y otras van a ser secundarias, pero siempre que tengas muchos caminos vas a poder llegar igualmente al final. No vas a tener un bloqueo, lo que vas a tener tal vez es un leve retraso. Ahora quiero ser un poco más específico. Escribir no es solamente sentarte frente al ordenador y comenzar a teclear. Es un trabajo mucho más complejo. Como lo he estado diciendo en los videos anteriores, esto no se trata solamente de pensar, bien, quiero escribir una cierta historia, me sentaré frente al ordenador, abriré un nuevo documento, la escribiré y luego estará terminada. Debe haber estudio, desarrollo, análisis y corrección. Por lo tanto, si la escritura se trata de un trabajo amplio en donde debes hacer muchas cosas, ¿por qué te vas a detener en un solo aspecto de lo que estás trabajando? Si quisiera plantear esto como una pregunta, lo que le preguntaría a una persona que me está diciendo que tiene un bloqueo de escritor es: ¿corregiste texto? ¿Revisaste la puntuación? ¿Confirmaste en fuentes confiables en Internet las normas gramaticales? ¿Verificaste que estas normas gramaticales estén bien aplicadas en tu texto? ¿Revisaste la sangría? ¿Justificaste el texto? ¿Confirmaste que el desarrollo de personajes sea el correcto? ¿Revisaste el realismo? ¿Verificaste cuáles son tus palabras repetidas? ¿Revisaste correctamente la siembra y la cosecha? ¿Te fijaste en que tus personajes tengan cada uno de ellos una personalidad propia? ¿Estudiaste de los temas de los que estás hablando en tu historia? ¿Verificaste cuál va a ser la extensión de tu texto? ¿Confirmaste dentro del género que escogiste cuál es el tipo de trabajos que más se desarrollan? ¿Revisaste cuál es la multimedia que vas a utilizar de apoyo para tu trabajo? ¿Volviste a corregir el texto? ¿Confirmaste que la continuidad dentro de la historia esté correcta y que no hayan saltos de eje dentro de la historia? ¿Verificaste que el título que se te ocurrió para esta historia no haya sido ya publicado por otro autor? He mencionado algunos elementos que son importantes. Hay muchos más, pero me voy a quedar solo con estos. Si ya realizaste todo esto y aún así no puedes continuar, solamente en ese caso yo podría considerar que realmente tienes un bloqueo de escritor. Volviste a corregir el texto, confirmaste que la continuidad dentro de la historia esté correcta y que no hayan saltos de eje dentro de la historia, verificaste que el título que se te ocurrió para esta historia no haya sido ya publicado por otro autor. He mencionado algunos elementos que son importantes. Hay muchos más, pero me voy a quedar solo con estos. Si ya realizaste todo esto y aún así no puedes continuar, solamente en ese caso yo podría considerar que realmente tienes un bloqueo de escritor. Sin embargo, la posibilidad de que hayas realizado todo lo que mencioné anteriormente y lo hayas aplicado dentro de tu texto es bastante baja. Hay muchísimas personas que al momento de escribir sienten que en una determinada escena o capítulo no pueden seguir. Y sin embargo, cuando les preguntas
si han revisado todos los elementos de los que yo he hablado en este momento, te dicen que no lo han hecho. Bien, mi pregunta es, ¿por qué no lo haces? Si no sabes cómo continuar una cierta escena o un cierto capítulo, realiza todo el trabajo que debes hacer en los capítulos que ya tienes escritos. Por una parte, esto te va a permitir depurar tu texto y avanzar trabajo para que el proyecto final esté en las mejores condiciones. Y además, todo este trabajo de cirugía dentro del mismo texto va a hacer que sea mucho más completo y va a abrir tu mente a nuevas posibilidades. No te vas a quedar en el punto exacto en donde tuviste el conflicto, sino que vas a hacer nuevamente el viaje de una forma distinta, mucho más analítica, y es muy probable que en este viaje de retorno por tu propia obra hasta el punto en donde la has escrito, encuentres lo que está mal y te permita continuar. Si ya realizaste todo lo que he mencionado anteriormente y todavía no sabes cómo continuar, entonces debes regresar a la parte anterior en donde hablé del esquema. Si ya tienes un final para tu obra y no sabes cómo seguir, quiere decir que muy probablemente hay un elemento dentro del punto que te está causando el conflicto que sea el que no encaja dentro de la obra. Puede que en un momento hayas pensado que cierto desarrollo de personaje o cierto evento sea apropiado, pero al momento de llevarlo al papel y verlo, te vas a dar cuenta que hay un cierto elemento que no encaja, y esto se vuelve un problema, una barra de metal puesta en el lugar equivocado y que está obstaculizando el engranaje de tu maquinaria. Entonces, retíralo. Si hay un elemento que no te está permitiendo continuar, pero ya sabes por anticipado cuál es el final de tu historia porque ya hiciste un esquema, entonces retira ese elemento y continúa la obra. Lo más probable es que sea mucho más sencillo y más cómodo continuar hasta el final. Eventualmente te darás cuenta que aquellos elementos que retiraste de tu obra no debían realmente estar allí. Eso es todo lo que quería decir con respecto a los bloqueos de escritor y cómo enfrentarlos. Ahora quiero ir a un tema que es fundamental para la literatura: corregir.